Y después de mover el Airstream desde nuestra antigua casa a nuestra nueva casa, aprovechando que ahí tenía agua y electricidad, le di una lavadita. No quería molestar a los vecinos con ruido y demás. Seguramente no les hacía mucha gracia tener el Airstream ahí afuera. Entonces solo estuvo ahí unos días, no hice mucho ahí, corté algunos paneles, pero la mayoría de las cosas las hice en el siguiente lugar. Eliminé el soporte de la rueda de repuesto que estaba en el parachoques del Airstream. Sabía que ahí iba a poner una puerta de acceso al motor, como en una combi. El motor iba a estar atrás y por ahí iba a tener acceso a él. Me hubiera gustado tener el parachoque original, conservarlo, incluso usarlo para llevar una moto encima o bicicletas antiguas, algo así. Pero era puro hierro, súper pesado y era imposible. O sea, al final no llevo parachoques. Tengo una idea de parachoques que voy a hacer algún día, pero de momento no tengo. Ese era súper pesado y no había manera de llevarlo. El sobrepeso mandaba.
Y después de unos días en la nueva casa, tocaba moverla de nuevo. Esta vez al Business Park de Redway, donde conseguí un espacio al aire libre, sin agua ni electricidad, pero donde podría cortarla y empalmarla. Y llegó el momento más delicado, el momento de cortar el Airstream, el punto de no retorno. Todo tenía que salir bien, tenía que quedar bonito, porque si finalmente no quedaba bien, había estropeado un Airstream. Y ese sentimiento de culpabilidad me acompañaría durante mucho tiempo. Intenté hacer todo solo, pero llegó un momento que no podía. Entonces mi amigo Kenshiro me ayudó a mover el Airstream, la parte trasera, alinearla con la parte delantera y prepararla para hacer los agujeros y poner los remaches.
Y antes de llegar al siguiente paso, había que limpiar la superficie, eliminar restos de butilo y restos de remaches para tener la superficie limpia, para poner nuevos remaches, taladrar y empalmarla. I can't sleep. I can't sleep. I can't sleep. I can't sleep. Como allí no tenía electricidad, lo que hacía era llevar mi generador en la parte trasera de la camioneta y cuando necesitaba electricidad lo encendía. Laying off the coffee. Babe, I'm going for a walk. Baby, feeling warm and fuzzy. Want you making me a love. It makes me weak. And baby, I can't sleep. I can't talk. No, I can't talk. I can't talk. I can't talk. So don't you call me up. Baby, I can't talk. Baby, I can be a lover. Baby, I can be a friend. Baby, if you have me over, I'm a lion and a slave. You make me weak, and baby, I can't sleep. Oh, yeah. Baby, what you putting me under? Baby, what you putting me through? Nothing but a strike of thunder. Are gonna hit me from the blue. You make me weak, baby, I can't sleep. Ooh. Yeah, baby. No, 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 I can't sleep, I can't sleep, no, no. Y el Airstream ya estaba cortado 6 pies, ya estaba unido, era una sola pieza y estaba listo para ponerlo encima del chasis de la combi. Si lo hice de la manera correcta, probablemente no. La manera correcta hubiera sido desmontarlo entero y volverlo a montar panel por panel encima del chasis de la combi. ¿Por qué no lo hice así? Pues porque no estaba seguro de lo que estaba haciendo y una manera rápida de ver si quedaría bien era eso, cortar, empalmar y si me gustaba lo que veía, seguía con el proyecto.